Entonces tenemos esta situación física en la cual tenemos dos móviles. ¿Sí? Voy a buscar los valores de las masas porque aparecen en el texto. Uno, el móvil de 25 tiene una masa de 2500. Chocan. Ya, uno vale 1500 y el otro 2500. Ya, entonces este tiene una masa de 1500 kilogramos y este tiene una masa de 2500 kilogramos. ¿Ya? Para que entendamos la referencia. Entonces, tenemos una situación física en la cual estos dos móviles, ¿cierto? Que se están moviendo uno en el eje X positivo y otro en el eje Y positivo, se encuentran y una vez de chocar, ¿cierto? Que es un choque completamente inelástico porque quedan juntos, ¿cierto? Adquieren una condición de movimiento que es nueva, como aparece en el dibujo, y nos advierten que es un movimiento bidimensional, ¿ya? Bueno, inicialmente nosotros nos damos cuenta que este ejercicio para ser atendido requiere ser bidimensional porque tenemos distintas componentes del momentum para cada uno de los cuerpos. Entonces, tomemos la condición de conservación del momentum y veamos qué pasa, ¿sí? Porque lo que vamos a pensar o lo que debemos tener en consideración primero es que el choque es inelástico, por lo tanto la energía mecánica no es conservada, ¿sí? No se conserva, se pierde. ¿Cómo se pierde? Por la colisión, porque sonó la colisión, porque los vehículos se deformaron por efecto de la colisión, o sea, la energía no se pierde, pero sí se conserva, ¿cierto? En cualquier caso, la conservación, valga la redundancia, del momentum lineal. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale el momentum inicial del sistema físico? ¿Ya? Entonces, el momentum inicial del sistema físico va a ser igual, ¿cierto? A la masa 1 por la velocidad 1 más, la masa 2 por la velocidad 2. ¿Sí? ¿Cuánto valen las masas? Bueno, vale 1500 por los 25. Eso, ¿cuánto es 1500 por 25? Es un número grande. Sería 3750 o 37.500. ¿Alguien podría calcularlo, por favor? 1500 por 37. 25. 37.500, ¿cierto? Y esto va en la dirección y gorro, no se olviden, es un vector, más, ¿cierto? La otra cantidad asociada al momentum inicial, que sería el momentum del otro móvil, que serían los 20, ¿cierto? Por los 2.500, que eso sería 50.000. 50.000, me falta un cero, ¿cierto? En el eje J. Esos son los momentum iniciales del móvil, ¿sí? Y el momentum final del móvil o del sistema físico, no del móvil, va a ser la suma de las masas por un vector velocidad final. ¿Cuál es el detalle del vector velocidad final? Que nosotros no lo conocemos, ¿sí? Pero sí sabemos que es un vector que es bidimensional considerando la naturaleza propia del ejercicio, ¿ya? Entonces, hagamos la suma de las masas, que serían los 1500 más los 2500, eso es 4000, ¿sí? Por el vector velocidad final. ¿Cómo voy a escribir este vector velocidad final para que tome forma? Lo voy a escribir en su forma vectorial, ¿sí? El vector velocidad final sería el módulo del vector velocidad final por el coseno de teta en i más el módulo del vector velocidad final por el seno de teta, por el seno de teta en j. ¿Sí? Entonces, voy a volver a tomar esto y me lo voy a llevar acá. ¿Sí? Uy, quedó chiquitito. Resolvamos el ejercicio. Porque como ustedes deben estar imaginando, al igual que resolvimos estos problemas utilizando leyes de Newton, donde separábamos la información del eje Y de la información del eje X, o Y gorro, J gorro, también lo podemos hacer acá en el momento. Por lo tanto, déjenme escribir la ecuación completa y después vamos a hacer la descomposición. ¿Ya? 7500 en Y más 50.000 en J va a ser igual, ¿cierto?, a los 4000 por el módulo de F coseno de teta en I más BF por el seno de teta en J. ¿Cierto? De esto, y considerando las propiedades del álgebra lineal que yo siempre les menciono, especialmente en este caso que los vectores son linealmente independientes, ¿cierto? Puedo escribir dos ecuaciones. Igual como lo hago para la suma de fuerzas, ¿ah? En el eje X y en el eje Y. Esto es equivalente a pensar en la suma de los momentum lineales en el eje X
inicial va a ser igual a la suma de los momentum finales en el eje X. Exactamente lo mismo. Entonces, haciendo esto, voy a tener la primera ecuación para el eje Y, que sería que 75.500 va a ser igual a 4.000 P sub F coseno de teta. Y la otra ecuación sería 50.000 va a ser igual a 4.000 módulo de velocidad final por el seno, perdón, de teta. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende el procedimiento que estoy realizando? ¿O hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Vamos claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya, pues entonces ahora lo que hay que hacer es despejar nomás, po. Serían los 37.500 dividido en 4.000. ¿Cuánto es ese número? 37.500 dividido en 4.000. La ecuación 1, la ecuación 2, entonces la ecuación 1 nos quedaría. Profesor, ¿qué Dime, número es el segundo? este de acá, Sí. 50.000. Ah, ya. 50.000. Déjame escribirlo bonito, perdón. Que siempre me sale. Que el 5 yo lo hago así. Pucha, es que el 5 rápido. 50.000. Eso. Sí, eso quise decir. Entonces, ¿cuánto es 37.500 dividido en 4.000? Si alguien puede darme la cifra, porfa. Se me van esos dos ceros. Está 9.370. difícil. 9.375. ¿Sí? Eso va a ser igual a la módulo de la velocidad final por el coseno de teta. ¿Y cuánto vale 50.000 dividido en 4.000? Se me van esos tres. Me queda 50 dividido en 4. Eso es 25. No, eso está mal. Este número de arriba está mal. Sí, me equivoqué, parece. Profe, 9,337. Es 9, 9,37. ¿cierto? Y ahí sí. Sí, sí, sí. Ya, vale. Muchas gracias. Entonces sería 9,37. ¿Sí? ¿Y cuánto sería el 50.000 dividido en el 4.000? En el ¿qué me digo? 50.000 dividido en 4.000. 12,5. 12,5. Que sería la velocidad final, ¿cierto? Por el coseno de teta. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí tenemos varias estrategias para poder resolverlo. Me equivoqué, es seno, perdón. Tenemos varias estrategias para poder resolverlo. Lo primero que a mí se me ocurre, ¿cierto? Es despejar de esta ecuación cuánto vale la velocidad final, ¿cierto? Que me va a quedar los 9,38, lo voy a aproximar, dividido por coseno de teta, y este lo reemplazo aquí. Y como resultado, voy a obtener 12,5 va a ser igual a 9,38 por seno de teta dividido en coseno de teta. ¿Lo logran ver con claridad lo que acabo de hacer aquí? ¿Cómo ordené esto? Reemplacé la velocidad final de este acá, ¿cierto? Y me queda esta expresión. ¿Por qué lo dejé de esta forma? Bueno, porque seno partido por coseno es tangente de teta. Por lo tanto, fíjense que la tangente de teta va a ser igual a los 12,5 dividido en los 9,38. ¿Sí? ¿Cuánto es 12,5 dividido en 9,38? ¿Cuánto es ese numerito? ¿1, algo? 1,33. Ya. A ese número aprieta tangente, o sea, shift tangente, enter. Y vamos a calcular la tangente a la -1 de ese número que obtuvieron recién. Oh, se mueve el lápiz. Me pegó ¿Cuánto el me dijo, lápiz. profesor? Estoy pensando en esto, ¿ah? Teta va a ser igual a tangente a la -1 de 12,5 dividido en 9,38. Eso estoy pensando. ¿Cuánto es ese numerito? 53,11. Entonces el ángulo es 53,6 grados. O sea, después de la colisión, los móviles salen con un ángulo de 53,6 grados desde el eje X y que se eleva. ¿Sí? La pregunta ahora es, bueno, ¿cuánto vale la velocidad final? Y para calcular la velocidad final, reemplazo este ángulo en cualquiera de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, déjenme copiar esto. Se me fue la cosita. Déjenme copiar ¿Cuánto esto. daba, profe? ¿Cuánto daba qué cosa, perdón? Es la tangente. Lo que dijo recién. 53,6 grados. Ah, Era como 11, profe. 53,11. Sí. Oye, ¿por qué no puedo hacer? Se me pegó la cosa esta.
Ahí sí. No puedo, no puedo sacar eso. No sé cómo hacerlo. A ver, enchufar. No. Estamos siendo saboteados por la computación. Ahí sí. Entonces, voy a tomar esto para llevarme al otro lado. Entonces aquí era 56, 53,11, ¿eso me dijeron? Sí, profe. 53,11 grados, por lo tanto, módulo de B sub F va a ser igual a 9,338, para que aproximemos, dividido en el coseno de 53,11. ¿Sí? ¿Alguien podría calcular ese número? O bien, por otro lado, módulo de B sub F va a ser igual a 12,5 dividido en el seno de 53,11. Entonces, me gustaría, por favor, que lo calcularan por ambos lados, para que se den cuenta que funciona para ambas ecuaciones. Entonces, 9,38 dividido en 53,11, en coseno de 53,11, ¿cuánto da eso? 15.626. 626, 623, entonces, metros partido por segundo. ¿Y cuánto vale el 12,5 dividido en seno de 53,11? Debería ser lo mismo. Perfecto. Entonces, fíjense que finalmente ya encontramos la forma del vector velocidad. Sí, lo tenemos. Sabemos que el vector velocidad va a tener una componente, o sea, el módulo vale 15,63 y que el ángulo es los 53,11 grados. Ahora fíjense que podemos hacer otra pregunta, ¿eh? Y esta pregunta es muy interesante porque yo he comentado todo el momento de que para el choque inelástico el momentum se conserva, pero la energía no. Entonces una pregunta natural sería, ya voy, ¿cuánta energía perdí por el choque? Esa es una pregunta natural. ¿Sí? ¿Se puede calcular? Porque fíjense que inicialmente, la energía total del sistema antes de la colisión, era la energía cinética del primer móvil más la energía cinética del segundo móvil. Esa es la energía cinética del sistema físico, antes de la colisión. Pero después de la colisión, la energía total del sistema va a ser solamente energía cinética, pero con esta nueva velocidad final. Entonces, calculamos cuánto es el delta o el gap o cuánta energía se perdió por efecto de la colisión, por efecto del choque. ¿Sí? Entonces veamos, porque el primer cuerpo tenía una masa de, ¿cuánto era? Hay que ir a buscar acá atrás. 1525. Entonces sería 1500, sería eso por los 1500 por los 25 al cuadrado, más la energía cinética del otro cuerpo, que son 1/2 por 2500, ¿vale? 20 por 2500. Entonces sería 2500, que es la masa, por la velocidad, que es 20 al cuadrado. ¿Alguien podría ayudarme con esa cuenta? 25 al cuadrado por 1500 dividido en 2, por favor. Tengo un perro ahí intenso ladrando. ¿Alguien podría ayudarme, por favor? Necesito comprarme una calculadora. Andar un poquito más rápido. ¿Alguien podría ayudarme con esa cuenta, por favor? Para terminar la idea del ejercicio. Me dio 468.750. 478.000. 68. 468.000. 750. 750. Ya, ¿y el otro, la otra energía? 1/2 por 2500 por 20 al cuadrado. ¿Cómo lo haría yo? 20 al cuadrado por 2500 dividido en 2. 500.000. 500.000 cerrado. Sí. Perfecto. Entonces fíjense que la energía
total antes de la colisión de mi sistema físico eran 968.750 joules. Esa era mi energía. La pregunta es, ¿cuánto es la energía final? Claro, porque los cuerpos quedaron juntos, ¿cierto? Se mueven, tienen energía cinética, quedaron juntos, la suma de las masas sería 4.000, y la velocidad final, ¿cuánto era? ¿Verdad? 15,63. ¿Podrían hacer esa cuenta? 15,63 al cuadrado por 4.000 dividido en 2. 488.593.8. ¿Podrían hacer la resta para calcular la variación de energía total como módulo? O sea, este número menos este, los 968.750 menos 488.593,8. ¿Podrían calcular esa cifra? 480.156,2. 480.000. 156,2. 156,2. O sea, fíjense. La variación de energía mecánica solamente por la colisión, o sea, toda la energía que se fue en algún fenómeno, deformación, calor, sonido, ¿cierto? La energía que se fue fueron 480.152 joules de energía. Entonces, fíjense que en realidad la teoría de conservación de momentum, ¿cierto? Más toda esta información de que si el sistema mantiene la energía o no, me permite identificar esas cantidades. Ahora, fíjense algo, ¿ah? Y con esto ya estoy cerrando la clase. Algo que, déjenme mostrarme porque es algo que quiero conversar. Fíjense que nosotros en la clase de ayer, cuando estábamos viendo el tema de el momentum lineal, ¿sí? Yo les decía de que una de las cosas que uno puede hacer con conservación del momentum lineal es efectivamente ver el tema de los accidentes, determinar con qué velocidad venía el cuerpo antes de la colisión. O sea, el auto venía a ciento y tantos kilómetros y te dicen eso en las noticias. La pregunta es, ¿cómo lo puedo determinar? Aquí tenemos un ejemplo. Porque fíjense que yo si conozco las masas finales del cuerpo, porque sé que están juntos, y veo, por ejemplo, las huellas del pavimento, que son hasta cuando se detiene el cuerpo, yo sin pérdida de generalidad podría calcular la energía por pérdida de roce, y de esa forma podría ir retrocediendo mi análisis físico y podría después llegar al momento antes de la colisión y claramente podría identificar cuánto valen los vectores de velocidad de cada cuerpo, si es que conozco el modelo del auto y sé cuánto pesan en promedio. O sea, existen muchas estrategias en las cuales yo puedo identificar información a través de observaciones muy sencillas, ¿sí? Y esto lo estoy diciendo porque fíjense que al comienzo de nuestra aventura en la física, ¿qué partimos haciendo? Determinando posición y tiempo, que es lo que podemos observar con nuestras variables físicas. Ahora lo que vamos a hacer no es muy distinto, porque lo único distinto que nosotros tenemos que determinar para poder calcular todo esto es poder conocer el valor de la masa, nada más. Porque nosotros geométricamente ya sabemos calcular posición, velocidad, aceleración, y si tenemos aceleración para el caso de masa constante, podemos calcular la fuerza. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todos estos elementos que hemos trabajado durante el semestre finalmente van convergiendo para tener herramientas suficientes para analizar un sistema físico solamente desde la observación, sin necesidad de instrumental adicional. Bueno, salvo algo que me permita medir la masa. ¿Ya? Con eso termino la clase del día de hoy. Ya son las 5, tenemos tiempo suficiente de clase. Y me gustaría dejarles la invitación. Bueno, esto no era una clase, esto era un trabajo de laboratorio, por eso mostré problemas. ¿Ya? La próxima clase vamos a seguir, bueno, es mañana, vamos a seguir con la materia. ¿Sí? Voy a empezar a hablar de energía cinética rotacional. ¿Ya? Voy a empezar a hablar ahora de la forma de los cuerpos, porque nunca hemos dicho cosas de la forma. ¿Sí? Y con eso, miento. No, con eso no termino para la próxima prueba. Yo ya terminé la materia para la prueba 2, que era hasta momento. ¿Ya? Entonces, la clase de mañana no sé qué podemos hacer. No sé si vamos a hacer un refuerzo de todos los contenidos que hemos visto hasta ahora de la materia 2, con luces al trabajo de la próxima semana, porque la próxima semana parte la prueba 2, ¿sí? O bien sigo pasando materia, ¿ya? Pero no sé si sería bueno pasar materia, porque los voy a confundir.
Sobre todo porque vamos a empezar a hablar de la forma de los cuerpos y probablemente más de alguno de ustedes se va a ver animado en calcular la forma, po. Si el rizobio uno lo puede modelar como una esfera. Entonces pueden pasar cosas interesantes ahí, ¿ya? Eso, no sé si existen más consultas respecto de los dos problemas que mostré hoy, ¿ya? Donde veíamos conservación del momentum en el segundo y cómo se calcula este delta de energía mecánica, y también vimos uno que sea netamente de energía mecánica y de cómo calcular pérdidas de energía por efecto del roce. Hasta ahí, ¿cómo quedaron hoy día? ¿Cómo están? ¿Fue clara la exposición o hay alguna duda todavía de cómo se trabaja con estas variables que van sumando, restando? Me gustaría escuchar sus impresiones para pensar en qué hago para mañana. ¿No? Podríamos repasar nomás, profe, mañana. Es que materia no ¿Podríamos es igual. repasar mañana? O sea, es que materia, es que no es que sea tanto materia, o sea, obviamente es materia nueva porque voy a ver otros contenidos, pero lo importante es que toda la materia que yo vaya a ver para la materia 3 es un caso particular de todo lo que vimos ya. Es como que ahora es otro caso, un caso especial donde hay este nuevo dato nomás. Y se van a dar cuenta de que no es más complicado. De hecho, es igual. Y eso los va a sorprender. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que al final, finalmente es ir agregando cositas, pero las estrategias que aprendimos en las primeras 3 clases de descomposición de vectores, suma de vectores, siguen siendo las mismas. Ya esa es mi intención, para que no se vayan complicando. ¿Ya? Eso, pues, dejamos la clase hasta aquí. Si no hay ninguna consulta, no sé, dejo el espacio abierto. Profe, ¿Puedo contar de 3? Nico, dale, cuéntame. ¿se acuerda que ayer creo que fue, o el otro día, la última clase que tuvimos que nos iba a mandar unos papers de una lava y de un cohete? Ah, ya lo busco, lo había olvidado completamente. Sí, el artículo de el cohete considerando... esa podría ser una pregunta de prueba igual. No, porque es muy difícil, porque necesito que sepan, salvo que estén interesados en aprender Python. Si que estén interesados en aprender a resolver ecuaciones diferenciales utilizando Python, podría hacerlo, pero tendría que hacer una semana de clases de Python para poder explicarles bien. Déjenme buscar los papers y por último los podemos analizar con luces a la última prueba. ¿Ya? Déjenme pensar bien eso. Es el paper de la lava y ¿qué dijimos del cohete? Y cohete con masa variable. Estoy escribiendo en el chat porque si no se me olvida. ¿Ya? Yo siempre reviso el chat antes de empezar una clase, así que lo voy a tener presente. Ya pues chicos, eso entonces, les debo los documentos, los voy a buscar, ¿sí? Y nos vemos mañana pues, en clase, a las 10. Mañana es presencial, ¿ah? Así que eso, para que nos encontremos ahí en la salita, ¿ya? Que estén súper bien, cuídense. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. No se confíen, ¿ah? Tienen que estudiar sin Chao, confianza, profe. sin confiarse. Chao, Tomás, que estés bien.